Hola, ¿qué tal, apreciados estudiantes? ¿Cómo se encuentran? En el día de hoy, en este último video, vamos a trabajar lo relacionado con los cálculos estequiométricos aplicando factores de conversión en propiedades químicas. En la parte 3 del contenido número 1 de la unidad 2. Para resolver los ejercicios de este tema, es recomendable tener claro lo siguiente. Primero, las unidades de la masa atómica gramos son el gramos por mol de átomos a la menos 1, también se puede representar en gramos por mol a la menos 1, que también es igual a decir gramos sobre mol. Número 2, las unidades de la masa molar son el gramo por mol de moléculas a la menos 1, gramos por mol a la menos 1, o también es igual decir gramos sobre mol. Ahora bien, en tercer lugar, si se conoce la masa en gramos de un elemento y su masa atómica gramo, la cantidad de sustancia del elemento, expresada en moles de átomos, se calcula aplicando la siguiente relación, expresado en gramos sobre mol. Si se trata de un compuesto, es necesario entonces conocer su masa molar. Para ello, N, que es la cantidad de sustancia de ese compuesto, será igual a la masa en gramos de dicho compuesto entre la masa en gramos del compuesto, gramos sobre mol, como lo vemos aquí en esta expresión matemática. También es muy importante tener claro el número de partículas contenidas o equivalentes a una cantidad de sustancia distinta a un mol se representa con la letra N mayúscula. Ojo con esta definición. ¿Okay? Y por último, L mayúscula o Na es el símbolo de la constante de Avogadro, que se utiliza muchísimo en este tipo de ejercicio. Es decir, un mol es igual a 6,02 por 10 a la 23 partículas. Recordemos que cuando hablamos de partículas nos referimos a átomos, moléculas, iones, electrones, protones, etc. Ahora bien, ejemplo número 1. Calcular la cantidad de sodio expresada en moles de átomos equivalentes a 2,35 por 10 a la 22 átomos de sodio. Sacamos los datos, la sustancia es Na, sodio, N como es el valor distinto, ¿verdad?, a un mol, entonces tenemos que es N mayúscula, N es igual a 2,35 por 10 a la 22 átomos, y L que representa la constante de Avogadro. Vemos que de la constante de Avogadro sacamos los factores de conversión porque es la unidad que nos permite relacionar con otras variables. Entonces vemos, salen los dos factores de conversión, 6,02 por 10 a la 23 átomos entre un mol, y el segundo sería un mol entre el número de Avogadro. Para responder este ejercicio, se toma el segundo factor de conversión y se ve aquí la explicación. N moles va a ser igual a la cantidad de partículas que me dieron al principio, 2,35 por 10 a la 22 átomos de sodio, por el factor de conversión 2, el cual permite simplificar átomo numerador con átomos denominador, quedando la unidad resultante el mol. La respuesta a este interrogante es N, cantidad de sustancia es 0,039 moles de átomos de sodio que están contenidos en esta cantidad de partículas, en 2,35 por 10 a la 22 átomos. Ejemplo 2. ¿Cuántas moléculas de agua están contenidas en una cantidad de agua correspondiente a 2,08 moles de agua? Uno pudiera pensar, caramba, ¿cómo hago yo para contar las moléculas que hay en un vaso de agua? Eso es imposible. Bueno, pero a través de estas reglas matemáticas de estequiometría y con los valores que ya conocemos de la constante de Avogadro, podemos hacer el cálculo. Entonces, N es 2,08 moles, la cantidad de sustancia que está contenida de agua. L, 6,02 por 10 a la 23 moléculas,
por mol a la menos 1 y n la cantidad de moléculas que se van a buscar. Entonces vemos los dos factores de conversión que provienen de la constante de Avogadro. Vemos en la solución del ejercicio n moléculas será igual a 2,08 moles, que es la cantidad de sustancia inicial, por la constante de Avogadro, que el factor de conversión extraído de la constante de Avogadro, en donde vemos que el mol está en el denominador. Como el numerador se simplifica y me va a quedar en el numerador moléculas. Al hacer la operación matemática me quedaría como resultado n será igual a 1,25 por 10 a la 24 moléculas de agua. Entonces, bueno, continuando, vemos acá el ejemplo número 3. Calcular la cantidad de fosfato de sodio expresada en moles de moléculas que hay en 85,70 gramos de sal. Sacamos los datos: la sustancia Na3PO4, la masa de esa sustancia es 85,70 gramos. Tenemos que buscar entonces un dato que no nos da en el problema, que es la masa atómica a gramo de cada elemento que conforma el compuesto fosfato de sodio. ¿Dónde lo conseguimos? En la tabla periódica. Buscamos el sodio, dice que tenemos 23 gramos sobre mol, el fósforo es 31 gramos sobre mol y el oxígeno 16 gramos sobre mol. Como estamos hablando de masa atómica a gramo, todas deben estar expresadas en gramos sobre mol. Muy bien, procedemos a calcular la masa molar. En primer lugar, ¿cómo se hace? Fácil. La masa atómica a gramo de cada elemento se multiplica por el subíndice que aparece en la parte inferior derecha de cada uno de ellos. En este caso, el sodio Na tiene subíndice 3, entonces se multiplica la masa atómica de 23 gramos sobre mol por 3. Eso nos daría 69 gramos mol. Luego el fósforo 31 por, aquí no aparece ningún número, es 1, se multiplica por 1, sería 31 gramos mol. Y oxígeno 16 por 4, daría 64. Luego todos estos resultados se suman y el resultado es la masa molar. En este caso 164 gramos sobre mol. Luego, ¿qué hacemos con este dato de la masa molar? Bueno, aplicamos la fórmula para calcular la cantidad de sustancia N. Es decir, N va a ser igual a la masa que me da el problema entre la masa molar que acabamos de calcular. Entonces sería 85,70 gramos entre 164 gramos sobre mol. N es igual a 0,52 moles de fosfato de sodio. Esto me indica, la respuesta que debo dar acá escrita sería que hay contenidos en 85,70 gramos de fosfato de sodio, 0,52 moles de dicha sal. Eso es para completar la respuesta que se tiene que dar en este ejercicio. No es escribir solamente el número y la unidad, sino que hay que dar una respuesta escrita y se hace de esa forma. Vemos el ejemplo 4. En este caso es diferente a los anteriores porque es muy sencillo. Dice cuántos moles de átomos de cada elemento hay en la molécula de sacarosa. Esta es la fórmula de esa molécula, es una molécula orgánica. Bueno, la sustancia es C12H22O11. Vemos que me mandan a buscar N de cada uno de los elementos que la conforman, carbono, hidrógeno y oxígeno. Fíjense cuántos moles, moles es N. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la respuesta? La respuesta tiene que ver con lo siguiente: se obtienen directamente a partir del subíndice que posee cada elemento en la fórmula molecular. Es decir, esta es la fórmula molecular, estos son los elementos carbono, hidrógeno, oxígeno, y el número subíndice que tiene acá, cada uno de ellos, en este caso 12, es la cantidad de moles de átomos que hay en la fórmula. El carbono tiene 12, por eso aquí vemos N de carbono es igual a 12 moles de átomos.
N de hidrógeno es igual a 22 moles de átomos y N de oxígeno igual a 11 moles de átomos de oxígeno. Entonces, este ejercicio se hace directamente, solamente en este caso, ¿ok? Directamente cuando nos manden a buscar los moles de átomo de cada elemento presente en una fórmula molecular, en una molécula, como es en la molécula, en una molécula, se hace directamente. Eso hay que tenerlo claro. Una cuestión de interpretación. Bien. Ahora vemos otra variable dentro de lo que es los problemas de estequiometría aplicados en la sustancia. En este caso vemos el volumen molar. El volumen molar es una constante, la cual significa que es un mol de sustancia en estado gaseoso y en condiciones de temperatura y presión normal. Normal es que hay unos valores establecidos para la temperatura y la presión en donde se encuentran esos gases, se tiene que cumplir. Esa condición se abrevia CN, que significa condición normal, y el valor es igual a 22,4 litros, es decir, este volumen es igual, decir acá, volumen molar es igual a 22,4 litros sobre mol. En este caso, igual a decir 22,4 litros por mol de moléculas. Estamos hablando de moléculas en estado gaseoso. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para yo saber que, sin que me diga la palabra condiciones normales, porque también pueden aparecer ejercicios donde aparezca el valor numérico de esas condiciones, entonces tengo que interpretarla como que es una condición normal? Temperatura debe ser 0 grados centígrados, puede aparecer 0 grados centígrados o que es igual a 273 Kelvin. Y la presión a una atmósfera, que es igual decir 760 milímetros de mercurio. Entonces estas son las condiciones normales. Puede que el ejercicio diga directamente condiciones normales, puede que el ejercicio aparezcan los valores numéricos y ya usted sabe a qué se refiere. Entonces, como un mol de moléculas en estado gaseoso ocupa un volumen de 22,4 litros en condiciones normales, entonces también estamos hablando de que 6,02 por 10 a la 23 moléculas de cualquier gas en condiciones normales están presentes en este volumen. Es decir, yo puedo decir que 6,02 por 10 a la 23 moléculas de X gas que se encuentra en condiciones normales ocupa un volumen de 22,4 litros. Entonces, ojo con eso, muy importante. Ejemplo, si 2,73 gramos de acetileno ocupa un volumen de 2,35 litros en condiciones normales, ¿cuál es su masa molar? Ok, vemos que la sustancia es el acetileno, es una sustancia orgánica. Me dicen que hay una cantidad de masa de ese gas de 2,73 gramos. Y me dicen que el volumen 0, fíjense en este detalle, B0 es el volumen que se da en el problema, no es el volumen molar. Dice que es 2,35 litros. El volumen molar, ya lo sé, es un valor constante, tengo que colocarlo porque lo voy a utilizar, 22,4 litros por mol, y me mandan a buscar la molaridad, la masa molar. Bueno, aplicamos lo siguiente. La masa molar sabemos que su unidad es gramos sobre mol. Vamos a buscar la masa molar del acetileno. Bueno, la unidad al final me tiene que resultar gramos sobre mol. Entonces, ¿cómo hago yo para conseguir eso? Bueno, es igual a este valor que está aquí, este factor que está acá, sale de la información que me dice, bueno, hay 2,73 gramos de acetileno, ocupan un volumen de 2,35 litros. Entonces hay una relación entre el volumen y la masa de este gas. La utilizo acá. Como me interesa que gramo quede en el numerador según la unidad de la masa molar, entonces coloco esa cantidad de gramos, 2,73 gramos, en el numerador, y en el denominador escribo el volumen, 2,35 litros. Luego multiplico por el factor de conversión que sale del volumen molar.
Entonces, si aquí litro está en el numerador, en el denominador, entonces litro debe aparecer en el numerador. De manera tal que se simplifica numerador y numerador son iguales, se simplifican litro con litro y me queda en el denominador mol. Como podemos observar, gramo numerador, gramo denominador es igual a las unidades que necesito de la masa molar. Efectúo el cálculo, ¿okay? Divido 2,73 entre 2,35 y luego lo multiplico por 22,4. Y eso me da que la masa molar es 26,02 gramos sobre mol del acetileno. Así se resuelve este ejercicio. Luego vemos otro ejemplo en donde dice qué cantidad de cloro Cl2 expresada en moles de moléculas hay en 6,35 litros de ese gas en condiciones normales. Sacamos los datos, la sustancia es el cloro Cl2, el volumen inicial de ese gas es 6,35 litros. Escribimos el volumen molar, que es la constante, ¿verdad? Y me mandan a calcular la cantidad de sustancia del cloro gaseoso en esas condiciones. Entonces vemos, sencillo, N, que es cantidad de sustancia, va a ser igual a 6,35 litros por el factor de conversión que me lo da el volumen molar, la constante, ¿verdad? Aquí el 22,4 litros tiene que estar en denominador para poderse cancelar aquí. Se cancela y me queda mol. Divido 6,35 entre 22,4 y me da 0,28 moles del cloro gaseoso. Entonces la respuesta sería N, que es cantidad de sustancia del cloro gaseoso, es igual a 0,28 moles de moléculas de cloro en 6,35 litros del gas en condiciones normales. Esta sería la respuesta a este ejercicio. Bien, muchachos, con esta explicación aquí vemos unos ejercicios que van a quedar para que ustedes resuelvan de manera formativa. Tanto para la primera parte, que está relacionada con la cantidad de sustancia expresada en moles, utilizando lo que es la masa molar, la masa atómica, etc. Y la cantidad de partículas, utilizando la constante de Avogadro. En este mismo ejercicio se pide eso. ¿Ok? Calcule la cantidad de sustancia expresada en moles que corresponde a las siguientes masas e indique en cada una de ellas, ¿verdad?, la cantidad de partículas, o sea, cuántas moléculas o átomos están presentes, ¿ok?, para cada caso. Y luego, bueno, los siguientes ejercicios están relacionados con los problemas de volumen molar. Entonces, estos son ejercicios formativos para que ustedes realicen y practiquen de cara a las siguientes evaluaciones sumativas. Con esto concluimos el primer contenido de la unidad 2, que es los cálculos estequiométricos aplicados a las propiedades químicas. Entonces ya esta parte es finiquita y nos estaremos preparando para la clase de cálculos estequiométricos en las sustancias químicas. ¿Ok? Bueno, muchachos, hasta luego.